Hola, en este video vamos a hablar sobre el periodo clásico, tipos de formas musicales, compositores, estilos, movimientos e instrumentos de la época. Primero que todo, ¿qué es el periodo clásico? El periodo clásico comprende desde la muerte de Sebastian Bach en 1750 hasta la primera década del siglo XIX. En él predomina el estilo rococó, delicado, refinado y con un barniz aristocrático. Durante este periodo, los compositores se esmeraron en procurar la exactitud de la forma, la claridad de la escritura y la precisión en lo emocional, pues el orden y la sensatez dominaban todas sus creaciones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de formas musicales? Las formas musicales se pueden clasificar de la siguiente manera. Formas vocales, intervienen en ellas la voz humana. Formas instrumentales, solo intervienen en ellas instrumentos musicales. Formas mixtas, que son o han sido tanto vocales como instrumentales. También existen las formas libres, simples y complejas. Ahora, vamos a hablar sobre algunos de los compositores del periodo clásico. Claudio Monteverdi. Monteverdi es uno de los compositores de música clave en la transición entre el Renacimiento y el Barroco musical. Son famosos sus madrigales, piezas musicales de 3 a 6 voces que cuentan una historia laica, así como el Orfeo, que se considera también la primera ópera de la historia. George Friedrich Handel, alemán nacionalizado inglés, Handel comienza escribiendo óperas en italiano, sin éxito. Sin embargo, se da cuenta de que en inglés sí que funcionan, así que dedica su carrera a obras musicales y vocales en este idioma. Ponía música en los grandes eventos de la corte, por ejemplo la música acuática, compuesta para los paseos en barco por el Támesis del rey Jorge I. Su obra más famosa es El Mesías, una de las piezas fundamentales de la música sacra de todos los tiempos. Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus Mozart fue un niño prodigio que a los 6 años ya era todo un intérprete avanzado de violín, pero tuvo una vida corta y llena de penurias económicas. A pesar de todo, en sus 35 años de vida, este genio de la música compuso más de 600 piezas. En su obra abarca todos los géneros: sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara, conciertos, ópera y música de iglesia. Su última composición fue una misa de Requiem. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Frédéric Chopin. La construcción y ampliación del piano cambió el rumbo de la historia de la música clásica. El piano ganó en matices y en volumen. Y si hay un compositor famoso por su virtuosismo al piano, ese es Frédéric Chopin. Chopin es un exponente fundamental del romanticismo pleno, por su azarosa vida personal y musicalmente, por su uso de las formas del folclore popular. A continuación, vamos a hablar sobre los estilos de música y sus movimientos. Música culta, también conocida como música clásica, docta o académica, desarrollada desde la Edad Media, permite separar en ella al menos 6 diferentes grandes estilos, como por ejemplo, música medieval. Incluye la música de trovadores, el canto gregoriano y los subestilos de la polifonía medieval. Renacimiento. Entre sus escuelas cabe citar la borgoñona, la franco-flamenca y la veneciana. Barroco. Clasificado habitualmente temprano, medio y tardío, y con estilos nacionales muy marcados, como por ejemplo francés, italiano y alemán. Clasicismo. Podemos distinguir la escuela de Mannheim, el Sturm-und-Drang musical, entre otros. Romanticismo musical. Periodizado habitualmente en primer romanticismo, romanticismo tardío y postromanticismo. Música del siglo XX. Caracterizada por la multiplicidad de estilos,
Aquí una lista de tales como sucesivos o simultáneos, impresionismo, expresionismo, neoclasicismo, nacionalismo, entre otros. Música popular. Se opone a la música académica. Es un conjunto de estilos musicales de muy amplia difusión que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican como nacionales o etnias específicas. Sus diferentes estilos suelen ser denominados por la crítica actual como géneros musicales. Música tradicional. Es el último de los tres grandes estilos musicales. Tradicionalmente se ha transmitido oralmente al margen de la enseñanza musical académica de generación en generación como una parte más de la cultura de un pueblo. Por ello, tienen un marcado carácter étnico que normalmente la hace difícil de comprender fuera de su ámbito geográfico propio. Ahora voy a mencionar la clasificación de los instrumentos musicales y algunos instrumentos de cada uno. Instrumentos de cuerda: el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo y el arpa. Instrumentos de viento: el clarinete, el corno inglés, la trompeta, la corneta, la trompa, el trombón y la tuba. Instrumentos de percusión: el bombo, el triángulo, los platillos, la caja y la marimba. Ahora voy a mencionar las fechas del periodo clásico y sus obras. El clasicismo musical o periodo clásico comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820. Para la década de 1750, los géneros instrumentales como sinfonía y concierto habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretados independientemente de la música vocal y tenían gran aceptación en las cortes. El compositor del momento fue Joseph Haydn. Fue considerado el padre del cuarteto de cuerdas, probablemente porque sus obras para esta formación son de gran refinamiento melódico y armónico. Esto contribuyó para que el cuarteto quede establecido hasta nuestros días. De 1775 a 1790, un joven compositor comienza a revolucionar la ópera y el concierto, Wolfgang Amadeus Mozart. Se basó en los aportes de Haydn. Prefería melodías más cantables al estilo italiano. En cuanto a la instrumentación, utiliza más variedad de instrumentos en ricas combinaciones tímbricas. En la década de 1780 surge Muzio Clementi y adquiere prestigio con sus sonatas y estudios para piano. Este compositor incentivó la extensión de la tesitura del instrumento, entre otras modificaciones que brindaron nuestras posibilidades. Y con esto concluimos el video, espero que les haya gustado y muchas gracias a todos por verlo.